Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta presentación del primer estudio que se ha realizado en España sobre el calentamiento en las aulas en colegios. Es una primera fase basada en simulación sobre otros estudios que vendrán después relacionados estrechamente con este tema sobre el calentamiento en colegios y acabará con unos estudios que se realizarán de forma empírica, ya con mediciones reales en una ikastola del País Vasco. A eso es una asociación que tiene 18 meses de vida. Estamos muy orgullosos de representar a los grandes fabricantes españoles y algunas marcas europeas de primer nivel aquí en España. Y nuestro objetivo básicamente es concienciar, ¿vale?, tanto a la administración pública como a todo lo que son los ingenieros y arquitectos sobre las ventajas que aportan los sistemas de control solar, no solo a nivel de la gestión energética de los edificios porque ahorramos energía, sino también en el sentido de la salud y el confort de los ocupantes. Hace 30 años nos empezamos a preocupar por la salud porque no hacíamos deporte. Hace 15 pasamos a la salud en la alimentación, y la tendencia ahora que viene de Europa, y aquí ya también se está implantando, es la salud en los edificios, porque hay unos cuantos edificios construidos en España con patologías que afectan directamente al confort y a la salud de sus ocupantes. Dicho esto, sí que quiero hacer una pequeña puntualización sobre por qué hemos hecho el estudio y por qué lo hemos hecho en un colegio. Hemos realizado tres reuniones, o hemos tenido 3 reuniones con el Ministerio de Vivienda, con el IDAE y con el Instituto Torroja, que es el encargado de redactar el código técnico, y en los 3 sitios nos han dicho que entienden que nuestra tecnología es necesaria, que los dispositivos de sombra mejoran el rendimiento energético de los edificios y la salud y el confort de los usuarios, pero que lo tenemos que avalar con estudios. Y concretamente, pues con una de estas personas de la administración nos dijo que podíamos empezar con los colegios. ¿Por qué? Porque al final los colegios tienen un factor diferencial, y es que están vacíos en las épocas de más calor, que son julio y agosto. Con lo cual, los datos que vamos a presentar hoy pues van a tener más valor si cabe, porque nos estamos quitando los 2 meses de más calor de julio y agosto. Y luego, en segundo lugar, porque los chavales, los niños en las aulas son radiadores humanos, generan ellos también un calor, y ahí veremos la importancia que tiene, lo veremos de soslayo y lo explicará María José, la importancia que tiene ventilar las aulas por 2 motivos. Una, por la carga que puede haber de CO2 que también influye en el rendimiento de los chavales, y luego porque esa combinación de ventilación y control solar dinámico ayuda a que el performance, el trabajo que realicen nuestros sistemas se mejora el rendimiento del edificio. Y con esto le doy paso a María José. Bueno, pues como comentaba Arkaitz, es uno de nuestros objetivos esto, aportar datos y conocimiento a los beneficios que aportan nuestros sistemas, porque sobre todo en la época anterior al aire acondicionado todos éramos muy conscientes de cómo estos productos, estos sistemas contribuían a nuestro bienestar, a nuestro confort térmico, pero con el uso extendido del aire acondicionado pues a veces los olvidamos y no tenemos presente todo su potencial, ¿no? Entonces, si cogemos, por ejemplo, me gusta mostrarlo aquí con el ejemplo de la certificación WELL, que la certificación WELL es una certificación de bienestar y salud en edificios, sobre todo muy pensada en edificios no residenciales, ¿no? Por la importancia que tiene pues, el confort de las personas, por ejemplo, en una oficina, ya que mejora mucho su rendimiento. Y estos son los aspectos que contempla. Y lo curioso del caso es como estos
sistemas que tenemos tan interiorizados, que son tan comunes en nuestras casas y que no, quizá no le damos la importancia que tienen, cómo influyen directamente, muy directamente en el confort térmico. Eso está claro. En todo lo relacionado con el confort visual, incluyendo aquí el uso de luz natural, la importancia del acceso a la luz natural. Por ejemplo, aquí, si existen cortinas, están retiradas y podemos tener contacto visual con el exterior, podemos recibir luz natural, tanto al hecho de modular este exceso de radiación que nos puede resultar molesto para no tener, por ejemplo, deslumbramiento. También, en cierta medida, y por eso lo pongo aquí en línea punteada, pueden contribuir al aislamiento acústico del exterior, por ejemplo, una persiana bien sellada nos puede aislar del ruido exterior, o bien absorber la reverberación en el interior de espacios, si son ruidosos. Y también si se escogen materiales adecuados, con bajas emisiones por ejemplo, de sustancias orgánicas volátiles, también contribuyen a la calidad del aire interior. Y entonces todos estos puntos en los cuales puede aportar contribuyen al bienestar de la mente de los ocupantes. Es decir, existen pocos elementos constructivos dentro de un edificio que incidan en tantos puntos de confort como los sistemas de sombreado móvil. Sistemas de sombreado móvil entendemos, o dinámicos, nos gusta más dinámicos, móviles como se utiliza, el término que se utiliza en el código técnico. Estamos hablando de persianas, toldos, pérgolas y sus sistemas de automatización y control. Pues en este estudio nos centramos en la importancia del confort térmico y queremos aportar datos. No queremos solo hablar de sensaciones. Pues todo el mundo tiene presente y muchos de nosotros tenemos hijos o tenemos conocidos, amigos y familiares, profesores que nos han hablado de este problema, sobre todo en los meses de junio y de septiembre, lo difícil que es dar clase, por ejemplo. En el norte de Europa dicen, es que vosotros en España tenéis 2 meses, los niños hacen 2 meses de vacaciones, eso es mucho. Bueno, es que hacen 2 meses de vacaciones porque ponte en un aula a dar clase en los meses de julio y agosto, ¿no? Esto lo pueden hacer en Escocia, pueden dar clase, se ponen el 15 de agosto, pero nosotros no podemos. Y si bien, pues tradicionalmente, junio y septiembre, pues iban llevando, ahora realmente ya es muy difícil. O sea, yo, por ejemplo, tengo una hermana profesora y el fin de semana le comenté, ay, mira, voy a Madrid a una rueda de prensa para presentar esto. Y dice, pues me gusta este tema porque yo he llegado a medir 37 grados y medio en el aula donde yo estaba dando clase con 20 adolescentes, ¿no? Entonces, realmente es un problema porque a 37 grados el cerebro no rinde. Aquí tenemos muchísimos estudios como a partir de 26, 28 el rendimiento cae picado. Entonces, bueno, en esta primera fase comentar que es un estudio que está llevando a cabo la Universidad del País Vasco y tenemos aquí online, tenemos al investigador que lo ha llevado a cabo y que luego pues, se conectará y podremos resolver algunas preguntas si le queréis hacer o nos podrá dar más detalles de cómo ha hecho una simulación. Esta primera etapa es una etapa para saber dónde estamos y hemos hecho una simulación. Bueno, nos han hecho una simulación energética con 2 tipos de edificios. Hemos simulado en un aula de un instituto con el normal de 28-30 alumnos. Hemos cogido 2 tipos de escuela. Un colegio ya existente en los años 80, con elementos constructivos de los años 80, y un edificio nuevo ya construido a partir del código técnico más reciente. La universidad ha utilizado una herramienta, porque es lo que queríamos hacer, una herramienta de certificación oficial del Código Técnico Español. Entonces, existen varias, pero lo que nosotros queríamos era extraer datos, sobre todo datos de temperaturas en el aula, y claro, las herramientas de certificación energética están muy orientadas para hacer el cálculo de la certificación energética. Pero existe una herramienta que es Cipetherm, que sí que nos da un poco más de juego para extraer los datos que nos interesan. Pensando en un centro de secundaria, pues hemos orientado esta aula en 2 orientaciones, la orientación sur
y la orientación este, porque son las horas en las cuales esta hora está ocupada, porque normalmente los institutos acaban hacia mediodía. Y hemos ubicado esta aula virtual en Madrid, precisamente porque es un clima relativamente cálido, frío en invierno y que es un poco representativo, ¿no? En posteriores etapas, que ya hemos tenido algunas preguntas al respecto, ubicaremos también o haremos estas simulaciones en otras zonas climáticas. Y aquí viene el aporte, ¿no?, de los dispositivos de sombra, ¿no?, que le hemos llamado DS. En DS incluimos persianas, toldo, persiana graduable. O bueno, toldo vertical o cortina de exterior, ¿no?, que los nombres son diferentes, ¿no?, son varios. Y hemos considerado en todos los casos dispositivos automatizados, porque a pesar del código técnico también incluye una posibilidad de control manual. El control manual siempre tenemos que dudar del resultado, porque realmente los estudios demuestran, unos cuantos estudios al respecto, que las personas operamos poco, accionamos poco los dispositivos. O sea, damos por hecho de sí, hay sol, hace calor, la cortina o la persiana va a estar bajada, la vamos a bajar, y en la realidad no ocurre así. Puedo dar ejemplos de mi casa. No, que puede estar el aire acondicionado a tope en la habitación de mis hijos y tener la persiana arriba, ¿no? Bueno, entonces lo que hemos hecho es diferentes escenarios. El escenario de tenemos la ventana desnuda, sin proteger, que sería el sin S. Y aquí tenemos un factor solar, que el factor solar es la cantidad de energía que atraviesa esa ventana, el porcentaje aquí tenéis, del 70-75% en función del tipo de edificio. Es decir, si no tenemos nada, el 70% de la radiación incidente te penetra en el aula, ¿no? Si tenemos protección solar interior, puede resultar muy adecuada en invierno porque te permite captar en parte una parte de la calefacción gratuita del sol, pero en verano resulta más efectiva la protección solar exterior, ¿vale? Los factores solares, en este caso estamos hablando entre el 40 y el 50% en el caso de protección interior, aunque puede variar mucho también en función del color. Y, perdón, que he estado con la gripe. Y dos niveles de protección solar exterior. Factores solares del 20 o bien del 12-15%. Esto sería que penetra el 20% o penetra, muchas gracias, o penetra el 12-15% de la radiación incidente. Estos valores dependen de cosas como, por ejemplo, si es un toldo vertical de exterior, del color. El color juega un papel muy importante, si son persianas graduables del ángulo de las lamas, pero claro, si las lamas no están orientadas de manera que te paren el sol, también puede resultar peor, por eso nos movemos en un margen, ¿no? Y entonces el investigador ha hecho las diferentes combinaciones. Aquí tenemos los dos edificios, las dos orientaciones y los 4 casos de protección solar. O sea, tenemos todas estas posibles combinaciones. Lo que pasa es que en la nota de prensa el dato que presentamos es un promedio de orientaciones y edificios, y aquí hemos escogido uno de los casos, que tampoco es un tema ahora de empezar aquí a dar demasiadas cifras que pueden confundir, ¿no? Nos hemos centrado en un edificio existente de los años 80, aunque los resultados no varían tanto, ¿eh? En función de la orientación sí, pero no del tipo de edificio. Y una orientación este. La ventilación. La ventilación, aunque aquí nos estamos saliendo un poco de nuestro sector, pero realmente creemos que es importante tratar de manera holística el edificio y realmente contar con las sinergias entre diferentes sistemas. Aquí, por ejemplo, si para la simulación utilizábamos el mínimo de ventilación del RITE, poníamos el mínimo, realmente a efectos de control de CO2 puede ser el nivel adecuado de ventilación,
pero veíamos que era... ¿Cómo? Veíamos que como luego veréis en un gráfico, ¿no? Veréis que es insuficiente. El nivel mínimo de ventilación del RITE era insuficiente para realmente tener una temperatura adecuada en el aula, incluso filtrando al máximo la radiación solar. ¿Por qué? Porque tenemos 28 adolescentes en el aula, 28 radiadores, generando calor. Eso es lo que se llama cargas internas y que aportan energía al edificio. Entonces, claro, estas cargas internas hay que eliminarlas de alguna manera. O sea, no solo hay que evitar que penetre más calor del que ya hay, sino hay que eliminar el existente. Claro, el problema es que no siempre se pueden tener las ventanas abiertas todas las horas de clase, porque pueden haber una calle ruidosa, pueden haber los niños de otros cursos jugando en el patio y existe ruido y no se puede ventilar tanto como queríamos. Entonces lo que hemos hecho es lo lógico y que seguro que se hace en todos los centros, ¿no? Antes de clase se ventila, entre clase y clase también. Yo solo recuerdo en mi colegio de abrir las ventanas, por favor, entre clase y clase, a la hora del patio y un par de horas después del cierre de acabar las clases, que se supone que es cuando el colegio se limpia. Bueno, y aquí ya tenemos un poco de resultados. Esto sería quizá el dato como más técnico, pero que nos da un poco de idea de en qué orden nos estamos moviendo. Estas son las ganancias solares, es decir, la energía que penetra a través de las ventanas para los diferentes meses. Tenemos para los diferentes S aquí en el eje horizontal y arriba tenemos la cantidad de kilovatios hora, ¿no? por metro cuadrado de ventana. Entonces, si no tenemos protección solar, tenemos esta curva, ¿no? Que afortunadamente el pico lo tenemos en los meses de julio y agosto, que afortunadamente el colegio está vacío, ¿no? Tenemos aquí en este color naranja cómo se reduce la cantidad de energía a través de la ventana si por mes, si tenemos protección solar interior y los dos niveles de protección solar exterior. Estamos reduciendo al 10-20% la cantidad de energía que nos penetra a través de las ventanas. Y aquí tenemos otro tipo de gráfica. Esto es la temperatura que hemos simulado en esta aula para un día cualquiera de junio y un día cualquiera de septiembre. Y esto es la temperatura para cada hora del día. De madrugada, la temperatura va descendiendo para cada uno de los tipos de dispositivos. Bueno, aclaro un poco más. Aquí en negro tenemos la situación de que no existe dispositivo de sombra. En naranja de sombra interna. En azul y verde luz exteriores. Y también tenemos, para comparar, la situación de tener una persiana extendida a todas horas. Pero cuidado, porque la persiana no la podemos extender al 100%, porque es una persiana si es totalmente opaca. Si la extendemos al 100%, la clase se queda a oscuras. O sea que las persianas, cuando nuestro único dispositivo de sombra es la persiana enrollable tradicional, solemos dejar un cachito así para vernos, ¿no? Porque si no se quedan las clases oscuras. Y como me comentaba mi hermana, si hago esto, entonces tengo que poner la luz eléctrica. O sea, cuando bajo la persiana tengo que poner luz eléctrica, que también me da calor. O sea que es como un pez que se muerde la cola. Y vemos lo que sucede, ¿no? Para cualquiera de estas, sobre todo son paralelas, más o menos, como la temperatura durante la noche va descendiendo un poco más por esta ventilación matinal que hacemos, los niños llegan al aula y la temperatura aumenta. Hasta llegar a la hora del patio, que se ventila, se van los niños y desciende un poco, vuelven a venir los niños a la aula, tenemos otro pico y luego volvemos a ventilar y de nuevo esta temperatura desciende. Y aquí vemos cómo en este caso estamos llegando alrededor de los 33 grados de pico, que no es descabellado por los datos que tenemos reales, ¿no? Y de hecho, claro, vemos cómo el pico desciende. Lo que pasa es
que no es tanto la importancia de que evidentemente disminuye el número de grados. Lo que aquí me gustaría explicar, cuál es la métrica que se utiliza para valorar el sobrecalentamiento. A ver, todos nosotros tenemos experiencia de tener mucho calor y, por ejemplo, una de vosotras que comentaba que en su casa no tiene aire acondicionado, claro, un día ibas con muchas personas que no querían en su casa y yo tampoco me gusta demasiado. Y a raíz de las últimas olas de calor, cada vez son más frecuentes, al final se acaba instalando un aire acondicionado, ¿no? Entonces, la sensación o la severidad del sobrecalentamiento se calcula en grados hora. O sea, por ejemplo, la normativa francesa se calcula de grados hora acumulados, ¿vale? Explico lo que es esto. Por ejemplo, lo que se hace primero es poner un umbral. El umbral primero se suele colocar en 26 grados, porque por datos estadísticos, aunque esto es muy personal y varía mucho, una persona como ahora, ¿no?, sentada, más o menos trabajo de oficina o en un aula, una persona sentada con ropa ligera, con poca actividad física, se considera que el promedio, el límite lo tiene en 26 grados. Luego tendríamos un límite un poco superior que es 28. 28, a partir de 28 ya realmente la mayoría de las personas se encuentran muy, muy, muy poco confortables, ¿no? Entonces, una vez que umbral, imaginemos que pasamos una hora a 27. Pues una hora a un grado por encima del máximo suma 1. Si pasamos una hora a 37, le sumamos 10. Es decir, ponderamos el número de horas que pasamos por encima de este umbral por el número de grados de exceso. Y esto es realmente la métrica que te da cuál es la sensación tuya de disconfort, ¿no? Entonces, claro, si lo representamos en esta curva, vemos que sin protecciones solares, en los grados hora, la severidad de sobrecalentamiento sería esta área debajo de esta curva. Si nos vamos, por ejemplo, al sistema que utiliza, esto para un día lectivo de septiembre, si utilizamos un sistema exterior, todavía tenemos sobrecalentamiento, porque hemos dicho que aquí le hemos puesto un poco de pero estaríamos mal, ¿no? Entonces, con estas realmente comparamos cuál es la mejora que aporta el tener este sistema de exterior, pues estamos disminuyendo a más de la mitad el sobrecalentamiento. Solucionamos el problema solar, estamos dividiéndolo por 2. Si luego tenéis alguna pregunta de esto, os explico. Y también otra manera de verlo es la cantidad de horas, aquí ya horas, sí, no ya grados hora. Las horas en horario lectivo durante las 3 semanas de junio, por ejemplo, es que claro, tenemos muchos gráficos y hemos escogido algunos solo. Sin dispositivos de sombra, para estas 3 semanas de junio, los niños pasan casi 100 horas a más de 28 grados. En marrón más claro tenemos que unas 20 horas de este mes las pasan entre 26 y 28. Y son horas que pasan por debajo de 20 semanalmente. En gráfico estamos hablando de unas 20 horas. Que si calculamos que tenemos 3 semanas de junio a 5 días por semana, tenemos 15 días lectivos, estamos diciendo que estos niños solo están 1 hora al día bajo del límite tolerable. Si avanzamos, tenemos aquí a
Ya os lo muestro aquí. Tenemos aquí aquí tenemos sin dispositivo de sombra. Sin dispositivo de sombra. Tenía que hacer matemáticas a final de la mañana porque mañana no. Si tenemos dispositivos de sombra interiores, vemos cómo disminuye mucho el número de horas a 28 grados. Claro, aquí parte de las horas de 28 se nos van a 26. Y tenemos quizá hasta 2 horas al día en situación de confort. Pero realmente, con dispositivos de sombra exteriores, aquí sí que podemos decir que como mínimo la mitad de horas están dentro de una zona de la zona normal de confort. Y también tenemos un número de horas entre 26 y 28 que es más soportable. Continuaríamos teniendo unas 40 horas, teníamos un par de horas, malas, quizá las condiciones favorables. Esto sería un poco el resumen, porque claro, aquí nos hemos centrado mucho en lo que sería el confort, ¿no? Pues para este centro educativo que hemos dicho, orientación EXTE, en función de las reducciones, en función del dispositivo de sombra que utilizamos, ¿no? Entonces, las reducciones en grados hora son del 26%, ¿no?, de esta métrica de confort que se utiliza, ¿no?, del 26% en el caso del dispositivo de sombra interior y alrededor del 50% en función del tipo de dispositivo exterior. Reducción de la temperatura máxima en grados, pues 2 grados en el pico de temperatura en el caso de interior y alrededor de 4 grados en el caso de protección exterior. Pero también lo interesante es que podemos decir, bueno, es que va a llegar un punto en el cual pues, va a tenerse que instalar aire acondicionado en las aulas y queremos que los niños rindan, ¿no? Entonces, como veis aquí, existe como una proporcionalidad entre esta métrica de grados hora y la reducción de la demanda de refrigeración. La demanda es la necesidad del edificio. O sea, cuántos kilovatios hora necesita. Luego estará la máquina, que la máquina puede ser más eficiente o menos eficiente. Esto es la necesidad de refrigerar, ¿no? Entonces, con un dispositivo de sombra interior reducimos el 32% y estamos del orden de una reducción del 60% de reducción de la demanda de energía de refrigeración. Y si tenemos en cuenta que en los centros educativos puede variar mucho en función del centro, pero de la energía, de la mayor parte de energía que necesitan es para la climatización, estamos hablando de reducciones importantes. No son datos menores. Y bueno, esto más o menos es lo que os queríamos avanzar, ¿no? Es un primer estudio, pero de todas maneras, basándonos en este estudio hecho en edificios en Madrid o en la simulación, ¿cómo podría variar en que en lugar de estar estudiando la zona centro donde está ubicado Madrid, nos desplazáramos más hacia el norte o más hacia el sur? Sí. Por ejemplo, yo he participado en otro estudio a nivel europeo que hemos utilizado diferentes ciudades de Europa. No hemos hecho escuelas, hemos hecho una oficina y hemos hecho un edificio residencial. Entonces, claro, conforme más al norte te vas, como la necesidad de refrigerar es menor, puedes llegar a eliminar todas estas horas de sobrecalentamiento. O sea, seguramente si te vas a un sitio alto en Asturias, es posible que el problema se elimine simplemente con la utilización de un buen sistema de este. En el sur, conforme te vas al sur, claro, reduces mucho la cantidad de grados hora, pero en porcentaje será menor. En porcentaje, porque hace más calor y porque en consumo, aquí en Madrid sería este 65%. Si nos vamos, por ejemplo, al norte, podría ser del 100%, porque necesita menos. Si te vas, conforme vas al sur, te vas en kilovatios. Es importante, en kilovatios hora, es importante, será superior
pero en cambio en el porcentaje parece como que sea menos. Porque claro, necesitas refrigerar mucho más. ¿Y cómo puede validar esto, por ejemplo, por una zona relevante que indudablemente tiene un nivel muy elevado? ¿En qué puede? En este estudio no hemos considerado, pero está previsto. Esa es la tercera parte, ya un poco más ambiciosa, con simulación de climas que la Tierra se sobrecalienta, cada vez hace más calor, cada vez hay más olas de calor, y la idea es ver qué puede pasar de aquí a 10 años. Ya como colofón, lo que hablábamos antes, hacer ese estudio empírico en una Icastola que tiene unas condiciones ideales, porque tiene persianas enrollables, tiene persianas graduables y tiene cortinas de interior. Y todas en una misma fachada. Yo estuve visitando la Icastola esta y era curioso, porque teníamos las persianas graduables, una zona reformada, estaba muy bien, pero subías a la planta de arriba, que son las cortinas de interior, y justo salían los chavales. No voy a hablar de olores, pero de la carga de CO2 que había allí, y estoy hablando de febrero, era bestial. O sea, es que había humedad, calor, olor, y todo eso influye lo que estás diciendo tú, y por eso hemos incluido también... Hola, sí, buenos días. Buenos días, Juan Mari. Y por eso hemos incluido también el tema de la ventilación, porque nos afecta directamente. Buenos días, Juan Mari. Presentamos aquí al autor del proyecto, Juan Mari Hidalgo, de la Universidad del País Vasco. Tú mismo, preséntate más en detalle. Buenas, nada, como no sé en qué estado os encontráis, me presento. Sí, soy Juan Mari Hidalgo, Betanzos, profesor de la Universidad del País Vasco, arquitecto y conductor en ingeniería del grupo de investigación ENEDI, de investigación en eficiencia energética en edificación. Hagamos un estudio donde poder conocer un poco los potenciales de los sombreamientos en colegios, en institutos, o bueno, colegios de secundaria o en institutos. Y hemos estado un tiempo pues trabajando, analizando diferentes sistemas, viendo un poco qué beneficios podrían aportar, tratando de dar información útil a la sociedad sobre este tipo de dispositivos. Y un poco pues para hacerlo público y trasladar los resultados del estudio, pues aquí estoy. No sé si tenéis alguna duda. Me imagino que María ya habrá presentado, María José habrá presentado el estudio. Sí. Ha quedado muy claro. Sí, es que ha quedado muy claro. No sé si les oyes. Sí, les escucho, les escucho. Si queréis preguntar algún detalle más, alguna curiosidad, qué sé yo. Estamos hablando ahora del problema también de algunas zonas con alta nivel de humedad, pero claro, en ese caso ya habría que tratar el edificio de una manera, lo que decías tú antes, más física, con el tema de ventilación. Supongo que ya no es solo protección, sino una ventilación efectiva. Eso es, por supuesto. De hecho, lo pone en la nota de prensa, bueno, el resumen ejecutivo, no sé si lo que os hayan podido mandar o la presentación. No, todavía no lo hemos mandado. Estamos... Vale, pues entonces lo que dice el estudio al final es, lo que detecta es eso. Obviamente, con la climatología y en estos espacios de alta ocupación, que son las aulas, si no hay ventilación, se convierten en hornos. O sea, pero esto ya lo sabemos todos, quiere decir que en los colegios... con las altas ocupaciones, el número de personas que hay y el espacio reducido, por ley, el mínimo, o sea, digamos que hay una persona, para cada persona hay 1,5 metros. En el estudio hemos sido un poco más generosos porque hemos analizado colegios de la zona, colegios de nuestro entorno, y todos andan un poquito más. Hemos puesto 1,8, o sea, hemos puesto algo menos de ocupación de lo que sería el mínimo por ley en la normativa estatal. Y así todo se sobrecalientan. Entonces, lo que hemos planteado es un uso razonable. O sea, en Madrid o en climatologías, ubicaciones calurosas, la gente no va a estar cociéndose sin abrir la ventana. Entonces, lo que hemos planteado es
unos ciclos de apertura de ventana entre clases, ¿no? De 10 minutos, también un poco a la mañana antes de abrir, también un poco al final de las clases al terminar, a las 3 de la tarde, porque si no en los interiores se alcanzan temperaturas muy altas. Entonces, una vez que hemos conseguido representar con la herramienta de simulación un uso lógico del espacio, con ese mismo uso hemos comparado los dispositivos de sombreamiento y ahí es donde creemos que demuestra un poco los potenciales. O sea, con el mismo tipo de personas, qué funciona o cuánto mejora con uno, con otro, con el otro. Y no deja de ser un estudio generalista, cada colegio tendrá sus particularidades, ventanas un poco más grandes, donde la protección solar cogerá más peso, y algunos con las ventanas algo menores. Pero vamos, que no hemos puesto, las ventanas son de un tamaño reducido, o sea, con lo que cualquier colegio, a nada que sea un poco más moderno y ponga más ventanas, tiene todavía más riesgo y más dificultades y deberá atender más las protecciones solares. O sea que sí. Y vosotros, en contacto con instalación de colegios y demás, habéis hablado que el rendimiento es mayor cuando hay una automatización. O sea, que sea, digamos, una cosa mecánica y siga sus horas o su incidencia del sol y demás. ¿Veis que es fácil o que digamos, ese gasto los colegios están proclives a incorporarlo o es lo último que llega y dices, bueno, encima voy a poner aquí un sistema domótico? Pues yo no hablaría. Bueno, responde tú, Mari. no, como queráis, ¿eh? Adelante, Arcáis, si queréis. Yo no hablaría de domótica. Al final, los estudios que hay en Europa, sobre todo el último, en el que participaba María José, había un estudio en Suiza que demostraba que las persianas, los dispositivos de sombra exteriores manuales, manual quiere decir motorizado o manual. Sí, ¿vale? sí. Que no quiere decir que sin automatización de ningún tipo se movían de media, corrígeme si me equivoco, 1,2 veces a la semana. Claro, en España estamos muy acostumbrados, porque tenemos un sistema tradicional del dispositivo de sombra, es la persiana, y nos gusta la persiana para dormir. Entonces, Sí. aquí podemos pensar que ya la movemos 2 veces. Al menos la subimos por la mañana y la bajamos por la noche. Y en verano, en los días de calor, pues mucha gente ha interpretado y entiende que si la baja hasta la mitad, pues al menos se protege un poco de esa radiación directa sobre el vidrio. Recientemente la Asociación Europea, la ESO, ha hecho un estudio mucho más amplio que se presentó, donde se demuestra cómo esa automatización, ¿vale?, realmente aporta esos beneficios de ahorro energético. Porque al final el motor lo que hace es te ahorra confort. Lo que te ahorra en energía es que ese sistema esté automatizado. Y a tu pregunta, si los colegios están dispuestos a... Hombre, yo creo que la automatización es un proceso que viene para quedarse. Nosotros antes conducíamos coches que eran con 4 marchas, ahora tienen 7 y son automáticos. Teníamos aire acondicionado de on-off, no teníamos la ventanilla, la subíamos a mano y hoy por hoy tenemos un sistema mucho más automatizado. No solo para los colegios, para las viviendas, para las oficinas. O sea, el tema de la automatización ligada al ahorro energético es algo que se irá imponiendo poco a poco. Quizás no tan rápido como en la industria de la automoción, pero lo iremos interiorizando y aprendiendo. Y la nueva directiva, la que se aprobó hace casi un año, incluye como sistema técnico de edificación el sistema de control del edificio. ¿Directiva europea, estás hablando? Sí, la Directiva Europea de Energética en Edificación. Eso también, al hilo de lo que comentas, de que en España estamos acostumbrados al menos a utilizar las persianas, una cosa que resulta muy sorprendente en París es ver que hay un montón de edificios que no tienen persianas, ni siquiera con un sistema de privacidad. ¿Cómo puede incidir? Porque sí, la normativa europea está. ¿Y cómo se va a convencer a ese parque tan enorme? Yo hablo de París porque en París me resultó especialmente llamativo. Esto va a cambiar. En Francia, de hecho, ya se ha conseguido que toda la nueva edificación tiene que llevar sistemas de control solar. Muy bien.
La nueva edificación, claro. Al final, que es enorme. nosotros tenemos un parque en España de 26 millones de viviendas con un ratio de renovación de un 1%. Pretender que se adapte todo a la nueva normativa es difícil. Pero Yo creo que sean personas enrollables, prácticamente el 100% de la edificación en España tiene ese claro, problema. pero porque lo tenemos interiorizado. Sí. En Holanda, por ejemplo, No. estaba prohibido. Tema cultural. Entonces, eso no lo sé, Y en Inglaterra en tampoco- normativa, pero Pero es un tema cultural. Yo, a lo que tú explicas, o sea, el mejor ejemplo para nosotros ahora mismo es Francia, los vecinos. O sea, ellos lo han dicho muy claro. Si tú quieres hacer un edificio, tienes que tener control solar, porque sabemos que ahorra energía. Cual pongas es otra decisión, porque depende mucho del destino del edificio, del uso que se le vaya a dar, pero eso ya existe. Incluso, Aquí también. Si me Sí. permitís, nada, comentar también que incluso ya en España, pues en el código técnico ya hace ya unos cuantos años, hay una variable que es la que mide el límite de ganancia solar en julio. Se hizo de una manera muy básica, pero ya sentó un poco de base y lo que demuestra es que esto no necesita tiempo suficiente para que esté en la normativa. Otra cosa es que no era suficientemente detallada y que hay que hacerlo acorde a los métodos de cálculo actuales. No vale con un cálculo global de un mes y con la activación completa, porque, como habéis comentado, la activación es algo que, si depende de las personas, es mucho menos frecuente de lo que parecería. Entonces, un mínimo es que el edificio venga equipado con el sistema, pero incluso tendremos que ser conscientes de la importancia de su activación de una manera más automática, más regular o mejor, porque si no, no se va a usar apenas. Entonces, reivindicar que esto ya venía y ya estaba aplicado en el código técnico, solo que estaba por un poquito la puerta de atrás y en pequeña magnitud. Y no sé si te he comentado, Juan Mari, y que no lo hemos comentado y tenemos una muy buena noticia en el sector, que desde AESO vamos a estar haciendo difusión, vamos a organizar para final de este mes un webinar informativo. Como sector teníamos un problema, que el código técnico en las normas de cálculo, para el cálculo del certificado energético y para el cálculo de la demanda de energía, tiene un método. Hay un método de cálculo, pero las herramientas oficiales y en concreto la herramienta oficial de cálculo, que es Hulk, la herramienta unificada Lira Calendar, que es la herramienta de cálculo oficial para verificación de cumplimiento con el CTE y también de cálculo del certificado energético, no incorporaba el cálculo, lo tenías que hacer a mano. O sea, y tenías que luego introducirlo, hacerlo aparte, a mano, con un Excel, y entonces meter el dato a mano. Conclusión, que no lo hacía nadie. Es decir, que si tú tenías una reforma y querías introducir, por ejemplo, un sistema automatizado, esto no se estaba reflejando, porque los ingenieros de edificación no sabían cómo hacerlo. Entonces, esta fue una propuesta, una solicitud que hicimos al grupo dependiente del Ministerio de Vivienda que elabora el código técnico, y dijimos, claro, está muy bien que lo habéis introducido, pero por favor, que el cálculo te lo haga el software, porque si no, ¿cómo podemos demostrar el beneficio de los dispositivos de sombra? Y aunque esto es complicado, porque claro, no es hacer estos cambios y no, contra todo pronóstico, recibimos un correo electrónico hace un par de semanas diciendo: os gustará saber que hemos incorporado el cálculo en la herramienta. Entonces existe una nueva versión de Hulk del 16 de abril que incorpora este cálculo. Entonces, para nosotros es una noticia excelente, porque entonces ante una reforma quedará claro cuál es la reducción de la demanda de... O sea, en los casos que hemos hecho, pero claro, sí que hemos hecho edificios en los cuales le hemos dado al arquitecto un dato, nos podemos ir a una reducción de la demanda en residencial. Es diferente, claro, una reducción de la demanda de energía para aire acondicionado del 20-30%, más cerca del 30% que del 20%. Pues sí, sí, porque hasta ahora la posición oficial es que en una reforma no hace falta que pongas un sistema mejor de protección solar, porque total,
tampoco se va a quedar reflejado en el certificado energético. Y si no hay certificado energético, no hay, por ejemplo, subvención, porque no puedes demostrarlo, ¿no? Bueno, quizá vamos un poquito tarde, pero ya está. Y comentar también lo que decías tú, Juan Mari, que al menos la respuesta que hemos tenido por parte de la administración es mucho interés, muchísimo interés. Y si realmente quizá no se ha incorporado más y no se ha apoyado más, es precisamente porque el cálculo no es sencillo y son normas que quizá no existen, normas de cálculo que no existen desde hace tantos años y realmente costaba de incorporar. Pero bueno, afortunadamente... Además comentar que todos conocemos casos de colegios donde han tenido por orientación y exposición solar gran dimensión de ventanas, decisiones que han hecho eso, una rehabilitación colocando láminas de control solar, protecciones solares, colocando soluciones para su problema. Y lo hacían de una manera como muy artesanal, o sea, contactando con gente, con fabricantes, ¿no? Y fuera un poco de los cálculos de certificado de eficiencia energética. Y es una pena. Pero esto era la realidad hasta hace poco. Lo bueno es que ahora ya con esta nueva actualización, digamos, habrá más herramientas que harán que todos los agentes y los agentes del sector vayamos más de la mano y seamos conscientes del diseño para verano. Porque hasta hace poco no se diseñaba para verano. Entonces, cada vez esto va a ser más importante y aquí estamos, aportando un granito de arena. Os paso ahora mismo el estudio que habéis visto y oído. Y nada, os empezamos si tenéis cualquier duda o lo que sea, tenéis contactos y no se marcáis. Cuando habéis dicho la doble protección es, digamos, lama o persiana de lamas y luego todo. Eso es lo que es doble. El mejor sistema que existe es vestir a la ventana por dentro y por fuera. Por fuera para evitar la radiación solar directa en verano y por dentro para captar esa radiación solar en invierno, es decir, que no nos caliente la estancia, pero con un sistema, un stall, una cortina interior que evite los deslizamientos. Eso es, vamos a decir, sería la joya de la corona. Pero bueno, eso lo marca el presupuesto, no es de los fabricantes, ¿no? Y para el estudio, ¿qué vidrios habéis? ¿Incluye algo el vidrio? Sí, pero no hemos ido a doble normal, que es pensar que es un edificio existente. Claro. Se trabaja más con el vidrio triple, pero bueno, eso... ¿Cambiaría mucho o...? No sé, José Mari, ¿cambiaría mucho con un vidrio triple? No, mucho no cambiaría en principio, pero eso, este estudio está hecho centrado en la parte de verano. Los beneficios para invierno, ahí no entramos, para que quede claro. ¿Veis el vidrio triple con más beneficios para el invierno, más de aislamiento térmico de frío? A ver, el vidrio triple lo que hace por defecto es bloquea más el sol en un poquito. O sea, nosotros aquí partimos de un vidrio doble, que puede ser bajo emisivo y tal, de altas prestaciones, pero no el triple. Si fuera triple, igual el punto de partida sería un poquito menos de calentamiento por ventanas en verano. Pero bueno, o sea, se atenuarían un poquito los beneficios, pero vamos, que la necesidad no sustituye. Es decir, para que quede claro, un vidrio triple no sustituye un dispositivo de protección solar dinámico como los que hemos analizado en este estudio. En un vidrio triple estás en un factor solar alrededor del 55. O sea, es alto. Sí. Es alto. Aquí con un vidrio bajo emisivo y un dispositivo exterior bajas por debajo del 10%. El vidrio solo no es suficiente, ni el vidrio de control solar. En el vidrio de control solar estás alrededor del 30%. Dices, hombre, sí, ayuda mucho, pero claro, todavía te queda mucho. Y el problema que hay con esos dispositivos de sombreado fijos, que serían o láminas, claro, son soluciones más económicas, pero el problema que hay es que si tú en invierno quieres captar calor, pues no puedes. O sea, tenemos un compañero en la asociación que vive en Sevilla y que
no necesitaba calefacción y con vidrios de control solar ahora sí que necesita calefacción. ¿Por qué? Porque en invierno no puede aprovechar esta calefacción gratis, ¿no? Entonces nosotros somos grandes defensores, pero primero porque es nuestro sector y después porque vemos el beneficio de este sombreado móvil. ¿Por qué? Porque esta mañana hacía frío, pues yo he venido aquí con una chaqueta. Ahora más calor, pues me quitaré la chaqueta. Ahora sol, me pongo las gafas de sol. Si no, por la noche me las quito, porque si no, no veo. Entonces, un poco el vestir o desvestir las ventanas le confiere adaptabilidad al edificio. Es decir, el edificio a veces se diseña de manera estática y precisamente estos dispositivos móviles permiten el flujo de energía. La ventana es lo que va a permitir el flujo de energía en beneficio del edificio o en su perjuicio, en función de lo que tenga como ventana o de lo que tenga como dispositivo de sombra. Y las ventanas que lleva por el interior, esos sistemas, esas persianas de lamas, que van por el interior de del propio vidrio, entre los dos bloques de vidrio, sí. Las ventanas, ¿son igual de eficaces esos sistemas que si tuvieras una protección interior? No. Está en medio. A ver, son sistemas que son cómodos porque no tienes que preocuparte de limpiarlo y porque, claro, poco mantenimiento. Claro, en el caso de un colegio, pues no tienes los niños a lo mejor que te estropean la persiana, pero a nivel térmico no es tan eficiente. Si fuese una cámara ventilada, sí. Si tú tienes la persiana en una cámara y esa cámara se ventila, sí. Cuando es cámara cerrada, la eficiencia no... Se comportan como si estuviesen en el medio entre un exterior y un interior. ¿Por qué? Porque el aire de la cámara se calienta. Y entonces tocas ese cristal y está... En una fachada de doble piel es mucho más efectivo que en una ventana, por decirlo así. Lo que es ideal es estas fachadas, la fachada ventilada con la protección solar integrada. Cuando es la cámara cerrada es cuando tiene otros inconvenientes. Pero bueno, sí. No existen sistemas mejores o peores. El sistema mejor o peor es el que más se adapta a las necesidades. Eso quería comentar yo, que muchas veces intentamos tener algo que sea lo máximo y lo máximo no le va bien a todo el mundo, a casi nadie le va bien. Entonces, lo que hay que buscar es una solución adecuada en cuanto al uso, mantenimiento, el coste, todo, la estética, todo esto. Con un coche todos lo entendemos, no queríamos coger todos una furgoneta camper para el día a día, ¿no? Habrá gente que querrá una moto, gente que querrá un coche, gente que querrá una pick-up, gente que querrá... Entonces, todos tienen sus ventajas, sus inconvenientes. Lo importante es ser consciente que queremos, en este caso, responder a una climatología que cada vez es más variable, que necesitamos tener herramientas dinámicas y para la parte del clima de verano, especialmente, las protecciones solares son una herramienta casi imprescindible. Y hasta ahora no nos dábamos tanta cuenta porque teníamos persianas, porque teníamos algo y ya psicológicamente nos protegía. Pero en muchas tipologías de edificios esto es insuficiente, como se ve en los colegios, ¿no? O en edificios de alta ocupación, oficinas y todo eso, pues han inventado sistemas de fachadas modulares que tienen sistemas de ventilación integradas en la doble piel. Hay mucha tecnología detrás, hay un montón de soluciones. Lo importante es que poco a poco este tipo de dispositivos de asombramiento podrán ayudar a que los edificios, todos, la mayoría, mejoren mucho sus condiciones en verano. Eso es el aporte, por así decirlo. Y como ahora se tiende, ¿no?, hacia la arquitectura industrializada, y de hecho ya hay muchas empresas que además yo creo que esos módulos, ¿no?, cada vez son mejores, ¿no? No es el módulo de obra, sino que ya integra muchas cosas y hay mucha arquitectura escolar que se puede basar en esos. ¿Estáis en contacto desde a eso con esas empresas, yo que sé, Modular, con todas estas, para que sean conscientes de que en su, digamos, módulo la protección solar móvil sería muy interesante integrarla? Claro, hay partes del diseño del arquitecto de la ingeniería. O sea, la fachada modular es un sistema que existe desde hace 20 años y, digamos, en mi caso concreto, hemos hecho unas cuantas obras con fachadas modulares con sistemas de control solar, pero si el arquitecto ha dispuesto que tiene un sistema de control dinámico
tiene un voladizo de chapa perforada, pues igual ya está hecho el cálculo para que esa chapa perforada en una fachada sur le dé la sombra perfecta durante todo el año. Ahí se me pongo el mismo ejemplo. En Canarias, que tiene una latitud mucho más baja que nosotros, el sol va mucho más alto durante más días del año, pero había un estudio que se llamaba Icarus, que creo que con un voladizo de 55 centímetros, que ya tenías casi la protección solar perfecta para todo el año. Pero aún así también se hacen edificios con sistemas de control solar en Canarias. Sí, no estamos, yo creo que como asociación no, pero las empresas que participan de la asociación sí, todos tenemos soluciones para esas fachadas modulares. Otra cosa es la construcción industrializada como tal, que yo creo que eso se irá imponiendo, pero eso ya es un trabajo más holístico, de no solamente el control solar, sino de ventanas, de aislamiento, de sistemas de ventilación, de electricidad, o sea, ahí interviene todo. Pero la idea es muy buena, porque quizá tendríamos que hacerlo más. Porque la construcción industrializada, o consideras ya de entrada cuál es el sistema que pondrás cuando se acabe el edificio, tienes que tenerlo en cuenta desde el diseño, porque si no ya no tienes agujero. Entonces quizá ahí tendríamos... Es que ahora hay como las empresas que están y que dan una oferta a los arquitectos suficientemente amplia como para que les parezca atractiva ese sistema que hasta ahora no les parecía atractivo de ninguna manera, porque era como muy obligatorio, digamos, les imponía mucho. Ahora les dan una oferta bastante amplia y que en esa oferta esté ya incorporado con las soluciones para que sea muy fácil incorporar, que dentro, que cuando les llegue el camión con sus módulos ya les llegue, digamos, completo, ¿no? Si no... Se puede hacer. O sea, aquí en España, lo he dicho antes, hemos hecho fachadas modulares y en Francia, donde hay un ratio de industrialización muchísimo más alto que el que tenemos aquí. Estoy hablando de industrialización tridimensional. Sí. No sistemas como fachadas. En otros países de Europa, donde evidentemente pues, la industrialización viene por una necesidad porque no hay mano de obra. Y ya se está haciendo. O sea, eso también vendrá aquí y se implantará. Pero desde la asociación como tal, no. Yo creo que las empresas que participan en la asociación, sí. Muy bien. Muy bien. Estupendo. Pues muchas gracias por todas las preguntas tan interesantes. Juan Mari, te pierdes el desayuno. El tuyo va a ser virtual. No pasa nada, la próxima vez estamos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Juan Mari. Y gracias también a Javier y José Luis. Sí. Muy bien, hasta la próxima, ¿eh? Hablamos, Hasta Juan la Mari. próxima, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Javier. Adiós.